En la etapa final de mi embarazo decidí divorciarme de Jason. Mientras firmaba el acuerdo, de repente pude oír las voces internas de los gemelos Dragón y Fénix en mi vientre. Hermano, esta mujer malvada está fingiendo ser débil otra vez, hundiendo deliberadamente a mamá e intentando incriminar a otra persona. Mi padre ciego, como era de esperar, cayó en la trampa y quedó desconsolado. Creía que su primer amor había sido la benefactora que le salvó la vida, pero en realidad quien lo salvó en aquel entonces fue mi madre. Esa mujer suplantó la identidad de mi madre solo para conspirar contra la fortuna familiar y así poder mantener a su cuñada en el exterior. Bien merecido se lo tiene mi padre por haber sido víctima de una conspiración conjunta que llevó a la quiebra de la empresa y a que se rompiera la pierna. Solo mi insensata madre siguió vendiendo sus joyas para poder cuidarlo en el hospital. Mamá, corre rápido. Ya no quiero a este padre idiota. Los tres dependeremos el uno del otro. Yo no podía oír las voces interiores y, al principio, pensé que él ayudaría ansiosamente a su primer amor a levantarse, lo que me desanimó. En cambio, con una mirada fría, empujó al suelo a su primer amor. Mis hijos y mi esposa son algo que se puede tocar, a mí, tú. Jason, ¿qué estás haciendo? Sofía cayó al suelo, agarrándose la muñeca mientras las lágrimas caían como perlas rotas, mirando a Jason con los ojos llorosos. Solo quería apoyar a mi hermana. Está a punto de dar a luz y estar de pie le resulta demasiado cansado. Observé su actuación con frialdad, sintiéndome entumecida por dentro. Era como si todo volviera a ser igual. Siempre sucedía lo mismo. En cuanto surgía algún indicio de reconciliación entre Jason y yo, Sofía aparecía inmediatamente, utilizando sus dotes de actuación para provocar fácilmente el derrumbe de nuestro matrimonio. Estaba cansada. Tomé el acuerdo de divorcio que estaba sobre la mesa. Solo quería terminar con la relación rápidamente. Pero la mano de Jason llegó primero, presionando el documento. Ni siquiera volvió a mirar a Sofía. Esos ojos que antes me miraban con impaciencia y desapego ahora me observaban fijamente, con una intensidad turbulenta que no podía comprender. Oye, el padre ciego finalmente abrió los ojos. Buen empujón. Hazlo de nuevo. Hazle saber por qué las flores son tan rojas. Mamá, mira rápido, el padre idiota parece tener su coeficiente intelectual en línea. Yo no podía oír, solo vi su mano presionando el acuerdo de divorcio. Los nudillos se le pusieron blancos por la fuerza. Pensaba que no quería divorciarse. Creí que lo hacía por Sofía, por su primer amor, para castigarme a mí, la esposa entrometida. Mi corazón se hundió por completo. Jason, ya basta, hablé con voz cansada. Déjalo ir. Me iré con las manos vacías. Su cuerpo tembló y la tormenta en sus ojos pareció intensificarse. ¿Qué tonterías estás diciendo? Su voz denotaba un ligero temblor de pánico. Mamá, no tengas miedo. Si se atreve a intimidarte, hackearemos su empresa. Hermano, cálmate. Todavía estamos en la barriga de mamá y no podemos conectarnos a internet. Oh, lo olvidé. Luego, cuando salgamos, convertiremos todas sus fotos guapas en cabezas de cerdo con Photoshop. El rostro de Jason cambió repetidamente, poniéndose pálido y sonrojado, hasta que finalmente pareció contener la risa o el enfado. Soltó el acuerdo y, en cambio, me agarró la muñeca con fuerza. Ven a casa conmigo. Su agarre era firme, pero evitaba cuidadosamente mi abdomen abultado. Me vi prácticamente obligada a marcharme. Jason, la voz aguda de Sofía resonó desde atrás. Mi pie. Siento que lo tengo torcido, duele muchísimo. Si hubiera sido antes, Jason se habría dado la vuelta inmediatamente y habría corrido hacia ella con ansiedad. Pero esta vez simplemente detuvo sus pasos sin girar la cabeza. Mi chofer está afuera, su voz era tan fría como el hielo. Él llevará a la señorita Sofía al hospital. En cuanto a los gastos médicos, haré que mi asistente se encargue de ellos. A partir de ahora, no vuelvas a aparecer delante de mi esposa. Tras decir eso, me arrastró consigo sin demora y salimos de aquel café sofocante. Sofía se quedó sentada, su expresión débil y dolorida se congeló instantáneamente en una mueca de sorpresa y furia. Jason me metió a la fuerza en el coche.
Se inclinó para abrocharme el cinturón de seguridad, con movimientos más suaves de los que jamás había visto. El coche arrancó sin problemas. Observé las escenas callejeras que se alejaban por la ventana, sintiendo que todo era tan irreal. Jason, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Tú siéntate primero. No te muevas. En cuanto llegamos a casa, Jason me trató como a un tesoro preciado, colocándome con cuidado en el sofá. Entonces empezó a moverse con ajetreo, vertiendo agua caliente, trayendo cojines, incluso buscando snacks para embarazadas y colocándolos uno a uno delante de mí. Fruncí el ceño mientras lo miraba, esa atención me resultaba extraña, incluso incómoda. Humph. Ahora sabe que tiene que estar atento. Demasiado tarde. Exactamente. Mamá lleva embarazada de nosotros muchísimo tiempo, ¿le ha importado alguna vez? La tía Lucy se encargó de aliviar las náuseas matutinas de mamá. En aquel entonces, él todavía acompañaba a esa mala mujer a contemplar las estrellas y la luna. Perro canalla. Papá. La mano de Jason que sostenía el vaso de agua tembló repentinamente, derramando unas gotas calientes sobre el dorso de su mano, que al instante se puso roja como un tomate. Pero actuó como si no lo sintiera, limitándose a mirarme fijamente, con los ojos llenos de culpa y angustia. Lo siento, dijo con voz ronca. Antes era yo quien te descuidaba. Bajé la mirada sin decir palabra. ¿Podría una simple disculpa borrar todo el dolor? Cuando mis náuseas matutinas estaban en su peor momento, vomitando hasta que el mundo daba vueltas, él acompañaba a Sofía para celebrar que ella había conseguido una pequeña colaboración en un proyecto. En mitad de la noche, cuando me daban calambres en las piernas y el dolor me impedía dormir, lo llamé, pero fue Sofía quien contestó, diciendo con voz ronca, Jason bebió demasiado y ya está dormido. Esos días y noches de decepción y angustia habían agotado hacía tiempo mi entusiasmo. Jason, dije con calma, sigamos hablando del divorcio. No al divorcio. Casi gritó. Tras rugir, inmediatamente suavizó su tono con un dejo de súplica. No nos divorciaremos. Bueno, el bastardo fui yo. Yo, que antes era ciego. Dame otra oportunidad. Oye, él incluso sabe que era ciego, ¿de qué sirve simplemente decirlo? Necesita tomar medidas reales. Esa mujer malvada aún no ha sido castigada. Definitivamente no lo dejará pasar. Así es, ¿cómo se llama ese gigoló que ella mantiene afuera? Parece que es Harris. Es entrenador personal. Ese Harris, cada centavo que gasta lo robó a nuestra familia. Las pupilas de Jason se contrajeron repentinamente. Sacó su teléfono, tecleando rápidamente con los dedos, como si estuviera enviando un mensaje a alguien. Observé sus acciones, burlándome para mis adentros. ¿Estaba lidiando de nuevo con el lío de Sofía o consolando a su primer amor? Me levanté, ya que no quería ver aquella escena tan desagradable. Estoy cansada. Quiero descansar en la habitación. Guardó inmediatamente el teléfono y me siguió con nerviosismo. Te apoyaré. No hay necesidad. Me solté de su mano y caminé directamente hacia el dormitorio. Se quedó rígido en el sitio, su alta figura bajo la luz parecía algo perdida y desolada. Cerré la puerta, dejándolo fuera. Apoyándome en el panel de la puerta, me deslicé lentamente hasta el suelo, y finalmente las lágrimas cayeron sin control. ¿Por qué? ¿Por qué este falso gesto de amabilidad cuando estoy a punto de rendirme? Jason, ¿qué es exactamente lo que quieres? Al día siguiente, cuando me desperté, Jason ya no estaba en casa. Bien. Evitemos la molestia mutua. Estaba a punto de pedirle a la tía Lucy que preparara el desayuno cuando sonó el timbre. La tía Lucy abrió la puerta y afuera estaba Jack, el asistente especial de Jason. Señora, dijo, entregándome respetuosamente una bolsa de archivos. Esto es lo que Jason me pidió que le diera. Lo tomé desconcertada y lo abrí. Dentro había una gruesa pila de documentos. La primera era una foto íntima de Sofía con un hombre desconocido. El hombre de la foto tenía una complexión musculosa, exactamente el tipo de entrenador físico tan popular. Debajo de la foto se encontraba la información detallada del hombre.
Harris, de 28 años, estaba desempleado, pero era propietario de coches de lujo y mansiones. Todas las fuentes de fondos apuntaban a una sola cuenta, y la propietaria de esa cuenta era Sofía. Lo que más me impactó fue el contenido que había detrás. Se trataba de un concurso de diseño de joyas en el que participé hace 3 años. En aquel momento, mi borrador de diseño fue acusado de plagio, lo que arruinó mi reputación y truncó por completo mi carrera como diseñadora. Y ahora este documento dejaba constancia de que fue Sofía quien sobornó a mi asistente de entonces, robó mi borrador de diseño, registró primero los derechos de autor y luego me difamó por plagio. El archivo también incluía la confesión manuscrita del asistente y los registros de transferencias bancarias. Pruebas irrefutables. La mano que sostenía el archivo me tembló ligeramente. Así pues, la destrucción de mi carrera no fue un accidente, sino el meticuloso plan de Sofía. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Solo porque me casé con Jason? En ese momento, Jason entró desde afuera con pasos apresurados y una fina capa de sudor en la frente. «¿Ya lo has visto todo?», se acercó a mí con voz tensa. Lo miré con una expresión compleja. «Así que, ¿qué?», le pregunté. «¿Qué intentas demostrar mostrándome esto? ¿Demostrar que finalmente has descubierto que no es el loto blanco puro que imaginabas?». Mis palabras lo ahogaron y su rostro se llenó de amargura. «Lo siento», volvió a disculparse. «Fui yo quien juzgó mal a la gente, causándote tanto sufrimiento. Te prometo que no volverá a suceder». Extendió la mano, queriendo tocarme la cara, pero giré la cabeza para evitarlo. «Queja. Es algo más que un simple agravio. Fue la malicia la que destruyó todo mi sueño». Lo miré y le pregunté palabra por palabra: «¿Esto puedo dejarlo ir?». «Jason, solo te pido una cosa. En aquel entonces, en la montaña nevada, estaba la persona que te salvó. Ese era el mayor obstáculo entre nosotros. Esa era la raíz de toda su indulgencia y culpa hacia Sofía. Fue una gracia que le salvó la vida y que nunca podría devolver. Mientras ese hecho existiera, aunque solo fuera por un día, Sofía siempre sería especial en su corazón y yo siempre sería una extraña». Jason guardó silencio. Su silencio, como un pesado martillo, golpeó con fuerza mi corazón. Me reí hasta que me salieron lágrimas. «¿Ves? Esta es la respuesta». En su corazón, Sofía seguía siendo esa salvavidas irreemplazable. Perdí toda esperanza. «Divorciémonos». Quien me salvó no fue ella. En el momento en que me giré, la voz de Jason se oyó claramente a mis espaldas. Me detuve en seco, pensando que había tenido una alucinación. El padre idiota finalmente lo entendió. «Habla rápido. Presenten las pruebas. Estoy muy ansiosa. Mamá está a punto de irse. Si no lo dices, nos convertiremos en hijos de padres solteros. Saca rápidamente esa preciada hebilla. Fue tejida a mano por mamá». Jason se giró para encararme, con una expresión más solemne y urgente que nunca. Con cuidado, sacó de su traje y del bolsillo algo envuelto en tela de terciopelo. La fue abriendo capa por capa. En su interior había una hebilla algo antigua. El cordón rojo trenzado se había descolorido, pero el nudo concéntrico que tenía presentaba un estilo muy especial. Fue un método de tejido que yo misma ideé. Mi mente daba vueltas, se quedaba en blanco. Hace 5 años, durante mi viaje de graduación universitaria, estaba dibujando en la montaña nevada. Me encontré con una ventisca y con un hombre atrapado de forma similar. Tenía fiebre alta y deliraba. Lo cuidé durante 2 días y 2 noches, dándole toda la comida y el agua que tenía. Mientras descendía de la montaña, me caí accidentalmente y esta hebilla que tejí a mano, destinada a mi futuro esposo, también se perdió en la nieve. Más tarde supe que el heredero de la familia Lee, Jason, corrió peligro en la montaña nevada y fue salvado por una amable muchacha. Entonces me convertí en la esposa de Jason. Todos decían que yo tenía suerte, pero solo yo sabía que Jason se había casado simplemente por una alianza familiar. A quien realmente quería era a su salvadora, Sofía. Siempre pensé que aquel a quien salvé en aquel entonces era simplemente un montañero común y corriente. Jamás imaginé que esa persona sería Jason.
Menos aún imaginaba que Sofía suplantaría mi identidad. Esta hebilla la he hecho investigar. La voz de Jason tembló. El método de tejido empleado es único, propio de la artesanía del pueblo natal de tu abuela, y en toda la ciudad no más de 3 personas lo saben. ¿Y Sofía? Ella no es de allí en absoluto. Alzó la vista, mirándome fijamente, con una mezcla de arrepentimiento, alivio y el éxtasis de recuperar lo perdido. Así que quien me salvó entonces fuiste tú, Lynn. Siempre has sido tú. Lo miré fijamente, sin expresión, a ese broche de la paz. La verdad estalló en mi mente como un rayo. Así que yo no era la intrusa. El objeto de su gratitud siempre había sido yo. Todos los malentendidos y barreras entre nosotros surgieron de una suplantación de identidad deliberada. Siempre pensé que no me amaba, sino que simplemente amaba a la persona equivocada. Me tapé la boca y las lágrimas brotaron de mis ojos. El trato frío y los resentimientos acumulados durante estos años encontraron una salida en ese momento. No fue falta de amor, sino un malentendido. Esta constatación rompió de repente las fibras sensibles de mi corazón, tensadas durante 3 años. Mi visión se oscureció y perdí completamente el conocimiento. Cuando desperté de nuevo, ya me encontraba en la sala VIP del hospital. Jason vigilaba la cama, con los ojos inyectados en sangre y una incipiente barba azulada en la barbilla. Al verme despierta, se inclinó inmediatamente hacia mí con nerviosismo. ¿Estás despierta? ¿Alguna zona incómoda? Mamá está despierta. Asustó muchísimo al bebé. Se puede considerar que el padre idiota lo ha compensado, vigilando día y noche. Eso sí que es mejor. De lo contrario, realmente no lo querríamos. La expresión de Jason se volvió algo sutil debido a las voces internas del bebé. Me tomó la mano y la colocó sobre sus labios para darme un suave beso. El médico dijo, te emocionaste demasiado. Además, el cansancio al final del embarazo puede provocar desmayos. Los bebés están bien. Cuando mencionó a los bebés, su tono estaba lleno de una extraña ternura y admiración. Lo miré con el ánimo entumecido. La verdad salió a la luz, pero esas heridas no se podían reparar fácilmente con una simple disculpa. Jason, retiré mi mano. Sofía, ¿cómo piensas lidiar con ella? Lo miré con calma. Este fue mi juramento de lealtad y también mi prueba. Si aún sintiera un mínimo de compasión por Sofía, entonces entre nosotros todo habría terminado de verdad. La mirada de Jason se volvió fría al instante. Suplantó tu identidad, engañándome durante 5 años. Ella conspiró contra ti, arruinó tu carrera, incluso intentó quedarse con la fortuna de la familia Lee e incluso quiso nuestras vidas. Con cada frase, el frío que sentía se intensificaba. Sí, al final llevó a papá a la bancarrota y le rompió las piernas. Y esa alianza entre gígolos. Esa mujer es demasiado cruel. Al oír esto, la sed de sangre en los ojos de Jason casi se desbordó. No la dejaré ir, dijo con resolución. Ella y Harris malversaron fondos públicos y realizaron operaciones con información privilegiada. He encargado al equipo legal que prepare las pruebas. Pasarán el resto de sus vidas en prisión. Al escuchar este desenlace, finalmente se derrumbó la gran piedra que había bloqueado mi corazón durante años. Lo miré. A este hombre lo amé durante años y lo odié durante años. Ahora, finalmente, había aclarado la vista y había regresado a mi lado. Jason, el acuerdo de divorcio. Hice una pausa. Dejemos eso de lado por ahora. Quedó atónito. Entonces, un éxtasis inmenso lo invadió. Me atrajo hacia sus brazos con tanta fuerza como si quisiera fundirme con sus huesos y su sangre. Gracias, esposa. Su voz se quebró y un líquido caliente goteó por mi cuello. ¡Hurra! Papá y mamá se reconciliaron. Dije que aún se podía salvar al padre idiota. Entonces, una vez que salgamos, ¿deberíamos ser más amables con él? Depende de su rendimiento. Me recliné en sus brazos, escuchando los fuertes latidos de su corazón y sintiendo la emoción del bebé en mi vientre. No pude evitar sonreír. Quizás debería darle una oportunidad a este padre idiota y a nuestra familia. Jason,
por favor, ¿puedes verme una vez más? La llamada de Sofía llegó como se esperaba. Jason la puso en altavoz. Su fría voz masculina sin rastro de calidez. No hay nada que ver entre nosotros. No, Jason, escucha mi explicación. No todo es como crees. Lynn, ella me incriminó. La voz de Sofía sonó estridente y frenética. Ella está celosa de mí. Está celosa de lo amable que eres conmigo. Por eso fabricó esa evidencia. Yo estaba sentada cerca, pelando tranquilamente una manzana, cuando oí esto y casi me eché a reír. ¿Esta mujer está loca? ¿Sigues intentando echarle la culpa a mamá? ¿Se le ha dado un golpe un burro en el cerebro? Jason me miró de reojo, sus ojos reflejaban consuelo y un dejo de indulgencia. Él despotricó al otro lado del teléfono, falsificado. Sofía, ¿me tomas por tonto? Todos los registros de transferencias entre tú y Harris, todos los registros hoteleros. ¿Crees que se pueden borrar todos? Y hace 5 años, en la montaña nevada, ni siquiera sabes qué marca de chaqueta llevaba puesta, y aún así te atreves a decir que me salvaste. Al otro lado del teléfono se hizo un silencio sepulcral. Tras un largo rato, Sofía dijo con voz venenosa, como si saliera arrastrándose del infierno: Jason, no te arrepientas. ¿De verdad crees que solo con esas cosas puedes condenarme? Te digo, a la persona que está detrás de mí no te puedes permitir provocarla. Tras decir eso, colgó. Fruncí el ceño. La persona que está detrás de ella es su padrino, un magnate inmobiliario llamado Juan. Ese viejo verde lleva mucho tiempo codiciando el negocio inmobiliario de nuestra familia Lee. Sofía es el peón que él colocó al lado de su padre. Planean colaborar desde dentro y desde fuera para absorber al grupo de la liga. Al oír esto, el rostro de Jason se ensombreció por completo. Inmediatamente marcó el teléfono de su asistente, Jack, y dijo: investiga a un magnate inmobiliario llamado Juan, estrechamente relacionado con Sofía. Desentierra toda su suciedad. Quiero que no pueda recuperarse. Después de colgar, me miró fijamente, con la mirada profunda: no tengas miedo. Estoy aquí. Asentí con la cabeza, entregándole la manzana pelada: no tengo miedo. Sé que a partir de ahora somos compañeros de equipo, luchando codo con codo. Se avecinaba una tormenta sangrienta en el mundo empresarial, pero esta vez ya no luchaba sola. Miré al hombre que estaba a mi lado, su perfil distintivo era concentrado y frío. Ya no era aquel tonto cegado por el primer amor, él era el padre de mis hijos, mi esposo, el protector de nuestra familia. Jason actuó con rapidez. 3 días después, las noticias financieras de la ciudad estallaron. Se sospecha que los bienes inmuebles de Juan están relacionados con la evasión fiscal y la captación ilegal de fondos. El magnate Howard fue detenido por la policía para ser investigado. En las imágenes de las noticias, ese magnate, que ayer todavía estaba muy animado, ahora aparecía esposado, pálido como la muerte, siendo escoltado al coche patrulla. En la pantalla de fondo detrás de él se proyectaban en bucle fotos suyas en situaciones íntimas con diferentes mujeres en diversas ocasiones. La foto que más llamó la atención fue la de él y Sofía en la fiesta del yate. Sofía llevaba un bikini revelador que se enroscaba alrededor de Howard como una hermosa serpiente. ¡Guau! Una escena de muerte social importante. Este viejo verde está acabado. Sofía tampoco puede escapar. La jugada de mi padre, de quitarle la alfombra, estuvo muy bien hecha. Jason apagó el televisor y se sentó a mi lado. Todo resuelto, dijo con tono monótono, como si acabara de hacer algo trivial. Pero yo sabía cuánto esfuerzo había hecho últimamente para derrocar a una serpiente local tan arraigada como Howard. Cogí el mando a distancia y cambié a un canal de música prenatal. ¿Y Sofía?, pregunté. Con la caída de Howard se ha ido su mayor patrocinador, respondió Jason, mientras recogía el nido de pájaro que tenía delante, lo removía con una cuchara, comprobaba la temperatura y luego me lo daba de comer. Su caso de malversación de fondos, junto con el de Harris, cuenta con pruebas sólidas. Juicio la semana que viene. Para ello supondrá al menos más de 10 años de prisión. Abrí la boca y me tragué el nido de pájaro con el que me había alimentado, dulce y sedoso, me reconfortó el corazón. Eso está bien, una era ha llegado a su fin, la era de Sofía. Lo que sigue es una nueva era que nos pertenece a Jason, a nuestros bebés y a mí.
Llamaron a la puerta de la sala. La tía Lucy empujó la puerta, seguida de 2 hombres de traje. Señor, señora, la familia Sue ha llegado. Jason y yo intercambiamos una mirada. Ya están aquí, los padres de Sofía, esos 2 extremistas que trataron la venta de su hija como una carrera profesional de por vida. En cuanto la madre de Sofía entró, se abalanzó sobre Jason, dispuesta a montar un espectáculo de llanto, gritos y amenazas de suicidio. Jason la esquivó con calma, dejándola tambalearse en el aire y a punto de caerse. Tía, por favor, respétate, dijo con tono distante. No tengo ninguna relación con su hija. El padre de Sofía apoyó a su esposa, mirando a Jason con expresión de dolor. Jason, ¿cómo puedes ser tan despiadado? De todos modos, Sofía ha estado contigo durante 5 años. En estos 5 años, ¿cuánto sacrificó ella por ti? ¿Lo has olvidado? ¿Qué sacrificó ella? ¿Hora de dormir conmigo o energía para encontrar un gigoló afuera? Estas 2 viejas tienen una piel más dura que las murallas de una ciudad. El rostro de Jason se volvió aún más frío por las voces internas del bebé. Dejé el libro que tenía en la mano y hablé despacio. ¿Has olvidado quién aceptó el cheque de 5 millones de la familia Lee en aquel entonces? Personalmente, prometí mantener a mi hija alejada de Jason. Los rostros de los padres de Sofía palidecieron al instante. ¿Qué tonterías estás diciendo? La madre de Sofía me señaló con los dedos temblorosos. ¿Cuándo hemos recibido dinero de la familia Lee? Sonreí. ¿No lo recibiste? Miré a Jason. Cariño, recuerdo que tienes una grabación, ¿verdad? Jason asintió cooperativamente, sacó su teléfono y fingió jugar. El padre de Sofía le agarró la mano y empezó a sudar frío. Hablemos amablemente. Habla con amabilidad, Jason. Señorita Lynn, esbozó una sonrisa halagadora a la madre de Sofía. Sabemos que es culpa de Sofía. Estaba obsesionada y ofendía a la señorita Lynn. Pero aún es joven. Ustedes, los adultos, sean magnánimos. Esta vez, tenedle piedad. Prometemos disciplinarla bien en el futuro. Perdónala para que pueda salir y seguir haciendo daño a la gente, siguieron soñando. Esa clase de persona debería pasar el resto de su vida cosiendo en prisión. Hablé con calma. ¿Perdonarla? Seguro. Los ojos de los padres de Sofía se iluminaron. Jason también me miró desconcertado. Me acaricié el vientre sonriendo dulcemente. Mientras puedas devolverme el tiempo, devuélveme los 3 años que ella me destruyó. Experimenten ustedes mismos todos los agravios que sufrí por su culpa, y entonces consideraré perdonarla. Las sonrisas de los padres de Sofía se congelaron en sus rostros. ¿Esto? ¿Cómo es esto posible? La sonrisa en mi rostro desapareció gradualmente. ¿Con qué fundamento me pides que la perdone? Tu hija es un tesoro y mi carrera y mi vida no merecen ser eclipsadas por ella. Mi voz no era fuerte, pero cada palabra les traspasó el corazón. Los padres de Sofía se quedaron sin palabras, con el rostro alternando entre pálido y sonrojado. Salid, escupió Jason con frialdad. Antes de llamar a seguridad, desaparezcan inmediatamente de la presencia de mi esposa. Los padres de Sofía intentaron decir algo, pero bajo la gélida mirada de Jason finalmente se marcharon abatidos. Por fin, la sala volvió a la calma. Jason se acercó a mí y me atrajo suavemente hacia sus brazos. «Has trabajado mucho», me besó la frente. En ese momento estaba realmente guapo, me hizo gracia y me reí. Mamá es genial, con un poder de combate fuera de serie. Esta es la señora de nuestra familia, la dominante. Si alguien se atreve a molestar a mamá en el futuro, haremos que papá suelte a los perros para que los muerdan. Jason, al escuchar las voces internas del bebé, esbozó una sonrisa más profunda. Bajó la cabeza y miró mi vientre con una expresión tan dulce que parecía capaz de exprimir agua. Ustedes 2, pequeños, son bastante buenos para halagarme. Me quedé atónita. ¿Tú, con quién estás hablando? Jason también se sorprendió. Parecía que se le había escapado algo. El ambiente se congeló por un instante. Jason me miró con los ojos parpadeando y una expresión muy colorida. Uy. Estúpido. Papá parece haber sido descubierto. Él sí puede oírnos. ¿Cuándo empezó? Fue el día de la firma del acuerdo de divorcio. De repente pudo oír.
De lo contrario, ¿por qué crees que su inteligencia se activó de repente? Eso es todo. Le pregunté por qué había cambiado tan repentinamente. Aunque no podía oír, al ver la expresión impredecible de Jason, calculé que tenía entre un 70 y un 80% de certeza. Señalé mi vientre y luego lo señalé a él. ¿Puedes oír? Jason guardó silencio, y esa expresión equivalía a una admisión. Respiré hondo, intentando asimilar este hecho increíble. Mi marido podía oír las voces internas de mis bebés gemelos, Dragón y Fénix, que aún no habían nacido. Y mis bebés parecían saberlo todo. Así que hablé con dificultad. Que de repente te hayas vuelto bueno conmigo no se debe a que te hayas dado cuenta por ti mismo, sino a que escuchaste sus voces internas. Aprendiste toda la verdad. Jason me miró con el rostro lleno de instinto de supervivencia. No del todo, explicó con urgencia. Admito que al principio fue porque escuché sus voces internas que me di cuenta de lo ridículamente equivocado que estaba. Pero, Lynn, mis sentimientos hacia ti no son fingidos. Le costaba decirlo. Me gustas desde hace mucho tiempo. Simplemente creía amar a quien me salvó. TSK, TSK, TSK. Empiezas la confesión ahora. Qué cursi, pero ¿por qué resulta un poco conmovedor? Los bebés, a través de la expresión de Jason y del propio Jason, me hicieron querer llorar y reír. Este mundo es verdaderamente maravilloso. ¿Te gustó? Enarqué una ceja. ¿Qué te gusta de mí, mi manera de aceptar todo pasivamente como un trozo de madera, o que nunca te molesto, dejando espacio para ti y tu primer amor? Jason se quedó sin palabras ante mi réplica, y su hermoso rostro se puso rojo. Me quedé callada durante mucho tiempo, incapaz de decir nada. Finalmente, solo pudo mirar suplicante mi vientre, como diciendo, ustedes dos, pequeños antepasados, ayúdenme a explicarlo. Hermano, papá parece pedirnos ayuda. Ignóralo. Déjalo pensar solo. Ni siquiera puede decir que le gusta de mamá. ¡Qué patético! El rostro de Jason se oscureció aún más. Al ver su aspecto abatido e indefenso, el último vestigio de tristeza en mi corazón se disipó. Extendí la mano y le pellizqué la mejilla. Vale, ya no te estoy tomando el pelo. Por el bien del bebé, te perdonaré esta vez. Sin embargo, cambié de tono. Se libra de la pena de muerte, pero es difícil escapar del castigo en vida. A partir de hoy, eres nuestro sirviente exclusivo. Madre y 2 hijos de guardia. ¿Trabajador sin quejarse, algún problema? Jason se quedó atónito por un momento, luego una brillante sonrisa iluminó su rostro. Asintió enérgicamente, como un gran Golden Retriever que recibe un hueso. Ningún problema. Garantizo que completaré la tarea. Desde que se descubrió el secreto de Jason, nuestra dinámica familiar se volvió un tanto extraña. Por ejemplo, en plena noche, me apetecía comer los fideos agridulces de aquel local del sur de la ciudad. Todavía no había dicho nada, solo lo había pensado para mis adentros. Tengo muchas ganas de comer fideos agridulces, bien picantes, con un toque extra de adormecimiento y vinagre. Mamá tiene hambre. Papá, pasa rápido. Al segundo siguiente, Jason, que dormía profundamente a mi lado, se incorporó de un salto en la cama. Esposa, ¿quieres fideos agridulces? Pasaré enseguida. Luego, sin importarle que fueran las 3 de la madrugada, se vistió y salió corriendo. Otro ejemplo, durante un control prenatal, el médico me dijo que tenía una ligera deficiencia de hierro. No había tenido tiempo de averiguar cómo complementarlo. La deficiencia de hierro implica comer más hígado de cerdo y espinacas. Pero el hígado de cerdo huele mal, y la espinaca es astringente. A mamá no le gustan. ¿Qué hacer? Los bebés necesitan nutrición. Padre idiota, piensa en una solución rápidamente. Es hora de demostrar tu valía. Así pues, esa noche apareció en nuestra mesa un plato de sopa de hígado de cerdo con espinacas, colorida, aromática, sabrosa y completamente libre de sabor a pescado o astringencia. Jason, con 2 ojeras, me miró buscando reconocimiento. Consulté a un chef con 3 estrellas Michelin e investigué toda la tarde para prepararlo.
Pruébalo. Delicioso garantizado. Tales cosas eran innumerables. Jason casi se convirtió en el gusano redondo que vivía en mí y en la barriga del bebé. No, era más poderoso que un gusano redondo. Se convirtió en la máquina exclusiva de cumplir deseos para mí y los bebés. Pasamos de la sorpresa inicial al hábito, y ahora lo damos por sentado. Los empleados del grupo descubrieron que su presidente había cambiado. El antiguo adicto al trabajo, frío e implacable, que solo tenía el trabajo en la mente, se había convertido en un hombre de familia que salía del trabajo a su hora todos los días y nunca hacía horas extras los fines de semana. En la medida de lo posible, todas las reuniones se organizaban por la mañana, y todos los compromisos sociales se posponían si era posible. En las ocasiones inevitables, me llevaba con él. Luego, bajo la mirada atónita de sus socios, me pelaba las gambas y me servía los platos con esmero. Algunos bromeaban en privado diciendo que Jason había sido embrujado. Al oírlo, Jason solo sonrió levemente. Simplemente estoy enmendando los errores que cometí en el pasado. Mi esposa y mis hijos son más importantes que cualquier negocio. Cuando esas palabras llegaron a mis oídos, mi corazón se sintió empapado en agua tibia, blando hasta quedar hecho un desastre. La fecha límite se acercaba. Mi barriga era grande como una pelota, y moverme resultaba cada vez más incómodo. Jason simplemente trasladó todo el trabajo a casa, protegiéndome sin separarse de mí. Una tarde, acaricié mi vientre, sintiendo los movimientos fetales en mi interior, y le pregunté suavemente, Jason, después de que salgan, ¿todavía podrás oírlos? Jason me estaba masajeando las pantorrillas hinchadas. Al oírlo, detuvo sus movimientos y me miró con ternura. No lo sé, pero si no puedo oír, no importa. Porque ahora he aprendido a escuchar con el corazón. Tomó mi mano y la colocó sobre su pecho. Escucha aquí. Lo que dice es todo, te amo. Los dolores de parto llegaron repentinamente en plena noche. Jason estaba más nervioso que yo cuando me llevaba al hospital, le temblaban las manos. Todo el hospital se puso en alerta. El mejor equipo de obstetras y matronas ya estaba preparado. Me empujaron a la sala de partos. Jason insistió en estar presente, pero yo me negué rotundamente. Mamá, sigue adelante. Nos veremos pronto. Hermano, estoy un poco nervioso, ¿es fiable ese padre idiota de fuera? No te preocupes. Ya ha reservado todo el hospital. El equipamiento y los médicos son de primera categoría mundial. Si se atreve a ser poco fiable, lo desmantelaremos cuando salgamos. Jason, fuera de la sala de partos, escuchaba las voces internas de los bebés, que lloraban un momento y reían al siguiente como si estuvieran locos. Las enfermeras que lo rodeaban lo miraban como si estuviera loco. El proceso del parto fue muy duro, pero me sentí llena de fuerza porque sabía que la persona que amo me estaba esperando fuera de la puerta. En mi vientre, 2 pequeñas vidas me animaban. No sé cuánto tiempo pasó. Con 2 fuertes gritos, el mundo finalmente se calmó. Enhorabuena, señor Jason, señora Lynn. Es un par de gemelos dragón y fénix muy sanos. Me quedé tumbada en la cama, empapada en sudor, mirando las 2 pequeñas criaturas arrugadas que me trajo la enfermera, y al instante las lágrimas brotaron de mis ojos. Jason entró apresuradamente, primero me miró, comprobando que yo estaba bien, y luego, con manos temblorosas, fue a ver a los 2 niños. Tocó con cuidado el rostro del niño. ¿Quién es este tipo tan grande? Se ve bastante guapo. Jason quedó atónito. Lo oyó. Todavía podía oír. Luego tocó la manita de la niña. Hermano, él me conmovió, ¿es el tan idiota, papá? Parece que sí. Parece un poco más ridículo de lo que imaginaba. Jason, ese magnate de los negocios, acababa de vivir el momento más tenso de su vida. Su expresión en ese momento podía decirse que era muy colorida. Me miró, luego miró a los 2 niños, con el rostro lleno de desconcierto. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué mi vida es así? Al ver su aspecto, no pude evitar reírme a carcajadas. Bienvenido a nuestro nuevo mundo, señor Jason. Recuperó el sentido, me miró y también sonrió. Se acercó,
Se inclinó y me dio un beso profundo en la frente. Bienvenidos, mis pequeños antepasados, y gracias, mi esposa. A partir de entonces, en su vida, además de mí, su esposa, hubo 2 comentaristas más que podían criticarlo duramente en cualquier momento y lugar. Creo que sus días futuros serían muy, muy animados. Un año después, papá, tonto. La hija, Eva, que acababa de aprender a hablar, señaló a Jason, que estaba cambiando pañales torpemente, con su voz lechosa escupiendo 2 palabras. Mi hermana tiene razón. Incluso le puso el pañal al revés. Estúpido de remate. Mason, que ya gateaba con destreza, se sentó a un lado con un serio eco en su mente. Jason. Respiró hondo, diciéndose a sí mismo, los niños son biológicos. No puedo deshacerme de ellos. Rápidamente le cambió el pañal, alzó a la niña con una sonrisa encantadora en el rostro. Eva, papá no es tonto. Papá quiere mucho a Eva. Eva lo ignoró por completo, girando la cabeza para extender sus manitas hacia mí. Mamá, un abrazo. Sonreí y tomé a la niña de sus brazos. Jason miró a su hijo con rostro derrotado, intentando recuperar algo de dignidad. Mason, ven con papá. Mason lo miró de reojo, se arrastró silenciosamente hacia mi otro lado y me abrazó la pierna. No quiero jugar con un muñeco. Jason quedó completamente petrificado. Desde el nacimiento de estos 2 pequeños antepasados, su estatus en casa se desplomó. Una vez que pudieron hablar, fue aún más increíble. Su boca susurraba las palabras más dulces, pero su mente divagaba con las más crueles, y solo él podía oírlas. Esto hizo que la vida cotidiana de nuestra familia estuviera siempre llena de escenas dramáticas. Por ejemplo, Jason, en una videoconferencia transnacional, negociando seriamente con socios extranjeros, mientras su hijo y su hija jugaban a sus pies. Papá parece tan pretencioso. Sí, anoche se escondió en brazos de mamá porque tenía miedo a los truenos. Los participantes del video vieron cómo la expresión facial de su estimado colaborador Jason se quebraba instantáneamente y sus orejas se ponían rojas a una velocidad visible. Otro ejemplo, en mi cumpleaños, Jason preparó con esmero una cena a la luz de las velas y 999 rosas. Se arrodilló sobre una rodilla, mirándome con cariño. Esposa, te amo. Uf, qué escena más cursi. Dijo lo mismo el año pasado. No, no tiene ninguna novedad. A Jason le tembló una vena en la sien, pero aún así persistió en terminar el proceso. Sacó el collar de diamantes que tenía preparado. Este collar no es tan bonito como el que mamá se compró en la subasta la última vez. Es muy difícil describir el gusto de mi padre. Esa noche, Jason se encerró en el estudio y se dedicó a investigar una pila de dibujos de diseño de joyas durante toda la noche. Aunque estos 2 pequeños siempre le ponían la vida patas arriba, Jason lo disfrutaba con dulzura. Me había echado de menos durante 5 años. Ahora quería usar todo el tiempo que le quedaba para recuperar el tiempo perdido. Por la noche, los 2 pequeños finalmente se durmieron. Jason me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. Esposa. Hoy pensaron que eres la mamá más dulce y hermosa del mundo. Sonreí. ¿Y tú? Pregunté. ¿Cómo te describieron? Jason guardó silencio un momento antes de decir, estoy más o menos de acuerdo. Dijeron que soy un idiota con suerte. Casarme contigo acabó con toda mi suerte. Me di la vuelta y le besé los labios. Tienen razón. Eres, sin duda, un idiota favorecido por la suerte. Y yo, qué afortunada de tener a mi idiota y a 2 adorables comentaristas. A nuestra familia de 4 nos quedan muchos días por vivir, pero creo que todos ellos serán días soleados y felices.